Un policía de un pequeño pueblo se rió en el tribunal mientras acusaba a un general del ejército estadounidense de ser agresivo hasta que el general hizo una silenciosa llamada telefónica que cambió toda la sala. No era el tipo de sala en la que se juzgaban muchos casos de alto perfil. Los ventiladores de techo crujían al girar. El aire olía ligeramente a moho y café, y la mitad de las personas en la galería se conocían por su nombre. Era el tipo de lugar donde la gente resolvía disputas por estacionamiento y quejas por ruido, no donde un general del ejército de los CEU era juzgado. Pero esa mañana de jueves en el condado de Cole, Alabama, todo parecía un poco extraño. La puerta se abrió. Reynald DeVos caminaba con pasos lentos y pausados, alto, con los hombros erguidos y vestido con el uniforme completo de clase A. El latón pulido en su pecho reflejaba las luces del techo como si significara algo, y así era. La sala quedó en silencio, pero no por reverencia. Más bien sorpresa y confusión. ¿Un hombre así aquí? Se podía oír a alguien susurrar detrás del escritorio de Clark. Ese es el tipo. Bass no lo reconoció. Continuó caminando hasta que llegó detrás de la mesa de defensa. Ningún abogado a su lado. Solo él, solo, tranquilo, despreocupado. En la mesa de la fiscalía, el oficial Trent Dillard se reclinó en su silla, con chicle en la boca y una expresión de satisfacción en el rostro. Se volvió hacia su abogado y sonrió. Quiero decir, míralo, murmuró, sin siquiera intentar bajar la voz. Estoy intentando hacerme el soldado aquí como si eso significara algo. El juez aún no había entrado. La gente todavía se movía. Clarks, alguaciles, el reportero local del Cable Tribune, que ni siquiera había traído su cámara. Nadie esperaba una escena. Pensaron que esto sería rápido. Un hombre contra un policía. En Cable, el policía generalmente ganaba. Reginald Bass permaneció inmóvil, con la mirada hacia adelante y las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa. Y ese uniforme no estaba allí para impresionar. Era un hecho. Finalmente, un alguacil del tribunal se acercó a él. El chico parecía nervioso. Señor, ¿tiene usted un abogado que lo represente hoy? Bass se volvió hacia él. No sonrió, no frunció el ceño. Simplemente respondió como si estuviera leyendo una hora y una fecha. No, hablaré por mí mismo. El faraón asintió y regresó caminando, sin saber qué hacer con él. Pero al otro lado de la sala, Dillard seguía riéndose, con los brazos cruzados, confiado en el aire de poder de un pueblo pequeño. No se trataba solo de leyes. Se trataba de imagen. Y Dillard sabía cómo solía funcionar ese lugar. Uniformado o no, Bass seguía siendo un hombre negro sometido a juicio en un tribunal del sur, sin nadie sentado a su lado. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La sala se levantó más por rutina que por respeto. Toma asiento. El juez Penley era mayor. Tenía la piel como el papel y sus gafas se le resbalaban por la nariz cada pocos minutos. Hojeó una carpeta manila y examinó los cargos. Obstrucción, incumplimiento, interferencia con un oficial durante una parada de tráfico legal. Él miró hacia arriba. General Bass, tengo entendido que desea continuar sin abogado. Bass asintió una vez. Así es, su señoría. El juez miró por encima de sus gafas. En pausa. Muy bien. Se volvió hacia el fiscal, un hombre fibroso de pelo ralo, que empezó a leer en voz alta el informe del arresto. La sala del tribunal escuchó y mientras hablaba, sus palabras pintaban la imagen de un hombre iracundo que no obedecía órdenes. Un conductor que se puso beligerante y se negó a salir del vehículo, convirtiendo una parada de rutina en un enfrentamiento peligroso. Pero el hombre que esas palabras describían no coincidía con el que permanecía en silencio en la mesa de la defensa. Y Dillard se reclinó ligeramente, moviendo una pierna como si ya estuviera pensando en qué pedir para el almuerzo después de que esto terminara. El informe concluyó. El juez Penley se inclinó hacia adelante. General Bass, ¿tiene alguna respuesta a este relato antes de continuar?
Bas levantó la vista y miró fijamente al juez. Me gustaría solicitar un breve receso. 5 minutos. La sala del tribunal se agitó. Eso no era estándar. El juez Penley parpadeó. ¿Alguna razón en particular? Bas respondió claramente. Necesito hacer una llamada telefónica. Hubo una pausa. Solo el tiempo suficiente para que Dillard resopló y dijo en voz baja. Seguro. Adelante, llama a tu mamá. El juez Penley no lo escuchó. O eligió no hacerlo. Miró al Baleif y luego nuevamente a Bas. Concedido, 5 minutos. Bas se giró y caminó lentamente hacia la salida de la sala del tribunal. Sin prisa, sin pánico. Pero algo en su manera de moverse, deliberada y contenida, hizo que la gente empezara a preguntarse. Quizás había más en este hombre de lo que pensaban. Pero lo que sucedió después de hacer esa llamada borraría la sonrisa del rostro de Dillard para siempre. Reginald Bas salió al estrecho pasillo fuera de la sala del tribunal. La vieja puerta se cerró tras él con un ruido sordo. No buscó a tienta su teléfono ni se paseó de un lado a otro. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su uniforme y sacó un dispositivo negro mate, emitido por el gobierno, sin logotipo, sin marca, solo un propósito. Escribió un número de memoria. Esperó. Una voz se escuchó en el otro extremo. Este es el mayor Baines. Este es Bas. Necesito un equipo de revisión de casos de campo desplegado en el Palacio de Justicia del Condado de Cobille, Alabama. Prioridad inmediata. La situación implica detención indebida y difamación del carácter. Ninguna explicación más, solo silencio, seguido de, entendido. Estamos en camino. Bas colgó y guardó el teléfono en su chaqueta. Miró a través de la pequeña ventana de la puerta. La sala del tribunal todavía estaba en sesión. El aire en el interior había empezado a cambiar. Nadie sabía qué significaba la llamada, pero pronto lo sabrían. De regreso al interior, el oficial Dillard estaba contando su versión de la historia. Le dije que bajara la ventanilla. Él dudó. Luego cogió algo del asiento. Entonces di un paso atrás, puse la mano en mi arma y le ordené que saliera del auto. Dillard se recostó en su asiento y su voz se fue volviendo más segura con cada frase. Empezó a hablar de derechos y de no tener que responder preguntas. Comportamiento típico del ciudadano soberano. Le dije otra vez, sal. Él se negó. Dijo que tenía autorización. Le pedí que lo demostrara. Él no lo haría. El juez entrecerró los ojos. ¿Autorización? Sí. Dijo que estaba en misión militar oficial, que estaba interfiriendo con la seguridad nacional o algo así. Sonaba paranoico, honestamente. La sala del tribunal rió levemente. Dillard esbozó otra sonrisa. Bas aún no había hablado. El fiscal se aclaró la garganta y continuó leyendo en voz alta la declaración policial. El señor Bas parecía cada vez más agitado. Cuando se le indicó que colocara sus manos en el vehículo, no obedeció y en su lugar comenzó a pedirle al oficial su número de placa en un tono agresivo. El oficial intentó sujetarlo, momento en el que el acusado se apartó y declaró, «No sabes con quién estás tratando». Más movimientos en los asientos de la sala del tribunal, gente intercambiando miradas. La frase, «No sabes con quién estás tratando» resonó en la sala como un cliché. Exactamente el tipo de línea que alguien usaría si estuviera tratando de intimidar a un oficial o tratando de engañar. Pero el general Bas ni siquiera parpadeó. El juez levantó una ceja. «General Bas, ¿le dijo eso al oficial Dillard?» La voz de Bas era suave y controlada. «No hice. ¿Estás diciendo que la declaración es inventada?» «Estoy diciendo que nunca levanté la voz, nunca hice una amenaza y nunca usé esa frase. Si tuvieras una grabación lo confirmaría». Dillard intervino. «Sí, sobre eso». La cámara corporal falló. Problema con la batería. La cámara del tablero también cayó ese día. Atraso en el mantenimiento. El juez frunció el ceño. Conveniente. Aún así,
Nadie dijo nada. Al menos no en voz alta. En la galería, una mujer con una chaqueta vaquera le susurró al hombre que estaba a su lado. ¿De verdad crees que va a mentir durante todo esto? El hombre meneó la cabeza lentamente. Más les vale que no tenga amigos en puestos más altos. No sabían a qué altura. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Dillard, ¿alguna vez el señor Bass buscó un arma? No, pero sentí que no había ningún arma desenvainada y que no había ninguna amenaza visible. No, pero rechazó órdenes legales. Esa es la amenaza. El juez garabateó algo. Bass se sentó en silencio, con las manos todavía juntas, sin estar a la defensiva, sin estar enojado, solo esperando. La secretaria del tribunal miró su reloj. Habían pasado 5 minutos. El faraón se dirigió hacia la puerta trasera justo cuando ésta se abría. Bass volvió a entrar en la sala del tribunal y detrás de él reinó el silencio por el momento. Pero el peso de lo que estaba a punto de entrar en esa sala no traspasó la puerta con ruido. Vino con papeleo, protocolo federal y hechos innegables. Reinald Bass no necesitó anunciar nada mientras regresaba. No miró a Dillard ni reconoció los murmullos que rebotaban entre los bancos de madera. Regresó a su lugar en la mesa de la defensa como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Unas cuantas personas en la parte de atrás ya estaban mirando hacia la puerta. No pudieron explicar por qué. Quizás el instinto, quizás el cambio de energía. Entonces la puerta lateral se abrió de nuevo, no ruidosamente, pero con intención. Primero entraron 2 hombres, ambos de traje, con la mirada atenta y con las insignias ya visibles. Uno llevaba una gruesa carpeta negra. El otro examinó la habitación como si estuviera midiendo cada reacción. Detrás de ellos entró una tercera figura. Uniforme verde oscuro. Placa con el nombre del coronel Ira Beasley. Se movía con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a salas de guerra y reuniones informativas clasificadas, no a salas de tribunal con paneles de madera. No fueron a la galería. Se dirigieron directamente al estrado del juez. Toda la sala quedó en un silencio tan profundo que se podía oír a alguien caer un bolígrafo. El juez Penley levantó la vista, sorprendido. ¿Puedo ayudarle? El agente principal dio un paso adelante y entregó un sobresellado. Esto es para su revisión, su señoría. Documentación de nivel prioritario autorizada para consideración judicial inmediata bajo la jurisdicción del título 10. El juez parpadeó. Lo siento. ¿Bajo qué autoridad está usted operando? Beasley habló entonces. Calma. Directo. Oficina del Asesor General del Ejército de E.E.U. Me han asignado la tarea de representar al general Bass en funciones de supervisión desde hace 10 minutos. Mis credenciales están dentro de esa carpeta. El juez Penley vaciló y se volvió hacia el fiscal, que parecía como si acabara de tragarse un bocado de arena. Se abrió la carpeta. Documentos en su interior, órdenes, registros de despliegue, autorizaciones de rutas e incluso marcadores GPS satelitales con marcas de tiempo hasta el segundo. Bass había estado viajando bajo asignación militar directa desde Fort Polk a un centro de información externo en Birmingham cuando ocurrió la parada. Los ojos del juez se movieron lentamente a lo largo de la página. Toda la cronología de la parada de tráfico no solo tenía agujeros. Todo se estaba desarrollando en tiempo real. Aún así, nada de gritos, ningún espectáculo, solo hechos. Dillard se inclinó hacia adelante, ya no sonreía, con los codos apoyados en la mesa y la mandíbula tensa. Bass no había dicho una palabra. El coronel Beasley se dirigió a la corte. No estamos aquí para interrumpir el procedimiento. Sin embargo, los documentos proporcionados incluyen informes verificados de mala conducta relacionados con este arresto. Incluye quejas anteriores contra el oficial Dillard, varias de las cuales se resolvieron discretamente. Creemos que puede existir un patrón, afirmó el fiscal. Esto es altamente irregular. Estos materiales no fueron archivados con anticipación.
No hemos tenido la oportunidad de revisar nada de esto. El juez se quitó las gafas. Bueno, me parece que has tenido 2 semanas para revisar el historial de tu propio oficial. Pero de alguna manera esto no estaba en el paquete. Ninguna respuesta. La tensión en la sala del tribunal aumentó. Dillard se movió en su asiento. El juez volvió a mirar hacia Bass General. ¿Quieres hablar formalmente en tu propio nombre ahora? Bass se levantó y se alisó la chaqueta. Lo haré. Dio un paso adelante, lento y constante. Me detuvieron en una autopista de 2 carriles a las afueras de Pinerove. Presenté mis credenciales militares a plena vista. Le expliqué que me dirigía a una reunión clasificada y que el Departamento de Defensa había autorizado mi ruta. No iba a exceso de velocidad. Mi vehículo estaba registrado y asegurado. Estaba tranquilo y respetuoso. Le pregunté al oficial por qué me detenían. Hizo una pausa. El oficial Dillard se puso agresivo en el momento en que vio mi uniforme. Me acusó de mentir sobre mis órdenes y luego me ordenó salir del vehículo sin motivo. Cuando le pedí una aclaración, tomó sus esposas. No me resistí. Le pedí su número de placa. Él me ignoró. Cuando me restringió, me dijo que debería saber que no debía actuar por encima de la ley. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Pero yo no estaba por encima de la ley. Seguí todas las reglas. Regresó a su asiento. Sin fanfarrias, solo verdad. El juez Penley se dirigió al fiscal. ¿Desea continuar con este caso a la luz de la nueva evidencia? El fiscal dudó. Solicitamos un breve receso para revisar. Ya has tenido suficientes recreos. Denegado. El juez Penley cerró la carpeta y exhaló por la nariz. El procedimiento continúa. Pero a partir de ese momento, el oficial Dillard no sería quien condujera la narrativa. Estaría tratando de evitar que se estrellara. La mayoría de las personas en la sala del tribunal no tenían idea de quién era Reinald Bass más allá de lo que vieron. Un hombre uniformado, silencioso, negro, solo. Pero los documentos que el juez Penley tenía ahora en sus manos contaban una historia muy diferente. Reinald Bass no era simplemente otro nombre en la cadena de mando. Había dirigido más de una docena de despliegues internacionales, había pasado tiempo integrado en operaciones de mantenimiento de la paz de la OTAN en los Balcanes y había gestionado corredores de evacuación de alto riesgo durante la primera retirada de Kandahar. Tenía múltiples niveles de autorización y una vez había volado durante la noche para reunirse con funcionarios de nivel de gabinete después de que un plan de rescate de rehenes que desarrolló salvó a 5 estadounidenses en Sudán. En el bolsillo de su chaqueta ahora mismo. Llevaba una medalla por servicio superior en defensa. No para usarlo, solo para recordarse a sí mismo que el reconocimiento solo importa si uno permanece con los pies en la tierra. Había comenzado su carrera militar como recluta de la República de China en una pequeña universidad de Arkansas y había ascendido sin atajos. Él nunca jugó a la política ni persiguió los titulares. Él no era el hombre sobre el cual la gente escribía libros, pero era el hombre al que otros líderes llamaban cuando las cosas se estaban desmoronando. Y sin embargo allí estaba, sentado en un tribunal que olía a linoleum viejo y ambientador, mientras hablaban de él como si fuera imprudente, peligroso, desafiante. La ironía no pasó inadvertida para él. Su carrera le había enseñado mucho sobre las amenazas. Pero el verdadero peligro nunca fueron los ruidosos. Fueron los borradores silenciosos, las recompensas sutiles, los momentos en que las personas en el poder distorsionaron la verdad para convertirla en algo que encajara más fácilmente en un informe policial. La versión de los hechos de Dillard ya se estaba desmoronando. Pero Bass sabía que no debía celebrar. Ese no era su camino. La verdadera rendición de cuentas rara vez entraba por la puerta principal. Llegó lentamente a través de años de documentación, testimonios y patrones innegables. Desde la galería, un hombre susurró: ¿crees que movió hilos para traer a esos agentes aquí? Otra mujer respondió suavemente: no, creo que solo hizo una llamada. Y eso era verdad. Bass no había pedido favores.
Él simplemente informó lo sucedido a través del canal apropiado, y ese canal respondió. No por quién era sino por lo que era correcto. De vuelta en el estrado, el juez Penley examinó más partes de la carpeta. Cada página agregó nuevas capas. El historial de servicio de Bass, evaluaciones de desempeño, elogios personales de generales, secretarios e incluso un ex vicepresidente. Pero lo más condenatorio fueron los registros de GPS con marca de tiempo de hasta el minuto. Demostraron que Bass había estado viajando por una ruta verificada y autorizada por el Departamento del Ejército. Su vehículo nunca se había desviado de la ruta, nunca había acelerado, nunca había hecho una parada repentina. Y Dillard afirmó que Bass actuó de manera errática. El registro del GPS mostró que Bass se detuvo rápidamente y permaneció estacionado durante 12 minutos seguidos. No hubo ningún movimiento hasta el momento en que Dillard lo colocó en la parte trasera del crucero. Fue entonces cuando Penley finalmente hizo la pregunta. Oficial Dillard, si el vehículo estuvo estacionado durante 12 minutos, ¿por qué dijo que el señor Bass se resistió al arresto? Dillard se ajustó el cuello. Porque no quiso cumplir. Él siguió discutiendo o haciendo preguntas. Dillard hizo una pausa. Me sentí agresivo. Penley dejó el bolígrafo, sintiendo que algo no lo hacía verdadero. Allá atrás, el coronel Beasley cruzó los brazos, todavía en silencio, todavía observando. La sala del tribunal se había movido. Ya no se trataba solo de culpabilidad o inocencia. Se trataba de algo más grande. Se trataba de lo que la gente asume cuando ve a alguien solo, especialmente a alguien a quien no entiende. Se trataba de lo que se reescribe cuando alguien no encaja en el molde de lo que el poder espera. Y se trataba de un hombre que había pasado toda su vida siguiendo las reglas, solo para ser acusado de romperlas simplemente por existir en un espacio al que alguien pensaba que no pertenecía. Pero Bass no se acobardó. Nunca lo había hecho, y a medida que más verdades salían a la luz, la sala que una vez lo despidió comenzó a sentirse un poco más recta. El tono en la habitación había cambiado como el aire antes de una tormenta. No podías nombrarlo exactamente, pero podías sentirlo. Había algo en la forma en que el oficial Trent Dillard golpeaba su bolígrafo contra la mesa. Como su abogado ya no se reclinaba con facilidad. El juez Penley volvió a mirar el expediente que le había entregado el coronel Beasley. Cogió un conjunto de páginas grapadas marcadas como resúmenes de revisiones internas. Dillard T. Sus ojos recorrieron la escena por un momento antes de levantar una ceja y volver a mirar hacia arriba. Oficial Dillard, comenzó el juez. ¿Recuerda una denuncia civil presentada en agosto del año pasado que involucraba a un joven de 17 años llamado Kelvin Rock? Dillard parpadeó. No específicamente, señoría. Recibimos muchos informes en esta línea de trabajo. En este caso se trató de una búsqueda ilegal durante una parada de tráfico. Sin orden judicial, sin causa probable. El departamento lo resolvió discretamente. ¿Sabes algo sobre eso? Dillard se movió. Mi supervisor se encargó de eso. No me reprendieron. Penley asintió lentamente. ¿Qué tal mayo del año anterior? Una mujer anciana fue detenida cuando regresaba a su casa desde la iglesia. Dijo que la amenazaste con remolcar su auto si no salía más rápido. Su hijo presentó la denuncia. Dillard se aclaró la garganta. Recuerdo esa. Ella estaba estacionada ilegalmente. Penley levantó ligeramente el documento en el aire. Ella estaba en el estacionamiento de una tienda de comestibles esperando a su nieta. No en la carretera, no obstruyendo el tráfico. Ya no hubo más chicle por parte de Dillard. La sala del tribunal volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no fue aburrimiento. Fue atención. El tipo de situación que surge cuando la gente se da cuenta de que se está tirando de un hilo y que todo podría desmoronarse. El juez Penley continuó hablando ahora con una voz más entrecortada. Ha tenido 5 quejas civiles en los últimos 2 años. Los 4 se instalaron tranquilamente. Uno fue despedido por un tecnicismo.
Ninguno de ellos fue incluido en el paquete de presentación de este tribunal. La cara del fiscal se puso roja. Señoría, no creímos que esos puntos fueran relevantes para el caso actual. Entonces no estabas buscando lo suficiente. Se volvió hacia el estrado del jurado, que estaba vacío. Esto no fue un juicio conjurado. Pero el gesto no fue accidental. Fue una señal para la habitación. Ahora la gente estaba prestando atención. Dillard ya no era solo un policía que hacía su trabajo. Era un hombre bajo los focos. Bass permaneció inmóvil. La misma postura, la misma compostura tranquila. Penley se volvió hacia él. General Bass, ¿le mencionó el oficial Dillard el motivo por el que lo detuvo? Bass asintió una vez. Dijo que no señalicé al girar. No hubo giro. Penley suspiró profundamente y durante largo rato. Por supuesto que no. Miró hacia el coronel Beasley. Coronel, usted mencionó que su oficina realizó una revisión preliminar. ¿Encontraste algo más? Beasley dio un paso adelante y colocó una segunda carpeta en el banco. Cámara corporal de otro oficial que llegó tarde a la escena. Él no intervino, pero su cámara capturó parte de la interacción, incluyendo al señor Bass pidiendo un número de placa 3 veces distintas y siendo ignorado. Las imágenes también muestran al señor Bass de pie con ambas manos visibles en todo momento. Dillard Pald. Objeción. Su abogado gritó. Ese material no fue compartido con nosotros. Esta es una presentación sorpresa. El juez Penley no parpadeó. ¿Se opone a una prueba cuya existencia su cliente nunca le dijo? El abogado se retractó rápidamente. El juez miró hacia Dillard. ¿Por qué no se mencionó eso? ¿Por qué no se incluyó ese material? Dillard miró hacia abajo. No sabía que el otro oficial tenía la cámara encendida. No preguntaste, no hay respuesta. Las piezas estaban encajando y no a favor de Dillard. Había asumido que esto sucedería como siempre sucede, que nadie cuestionaría unas cuantas líneas exageradas en un informe, que nadie cuestionaría la palabra de un policía del condado de Cobbville. Pero este no era un caso habitual. Y Bass no era un hombre común y corriente. Y ahora el tribunal no solo estaba escuchando. Estaba observando, juzgando. No Bass, sino Dillard. Y con cada página que el juez pasaba, el suelo bajo los pies de Dillard se agrietaba un poco más. Para entonces, el oficial Dillard permanecía absolutamente quieto. Ningún movimiento de piernas, ningún chicle, ningún susurro a su abogado, solo una especie de pánico silencioso instalándose detrás de sus ojos. El juez Penley se ajustó las gafas y se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando los dedos. Volvamos a la parada en sí. Oficial Dillard, usted afirmó que el acusado se resistió, que se negó a cumplir sus órdenes. Pero ahora tenemos imágenes, limitadas pero suficientes, que lo muestran pidiendo el número de placa con calma y de pie con ambas manos visibles. ¿Puedes explicar la contradicción? Dillard no respondió de inmediato. Su abogado le dio un suave codazo. Debo haberlo recordado diferente. Sentí que la situación se estaba intensificando. Penley inclinó la cabeza. ¿O lo intensificaste? Hay una diferencia. Bass no se movió, pero se podía sentir el peso de su presencia. Él no estaba presionando por nada, simplemente dejando que la verdad siguiera su propio camino. El juez se dirigió al fiscal. ¿Desea continuar o está dispuesto a ceder? Este caso no tiene patas. El fiscal abrió la boca y luego la cerró. Él barajó algunos papeles. Estancamiento. El coronel Beasley dio un paso adelante nuevamente. Su señoría, si me lo permite, nos gustaría presentar formalmente un resumen de las órdenes oficiales del señor Voss, los registros de tiempo en la raíz verificados y el nivel de autorización. El arresto retrasó una reunión informativa que involucraba inteligencia a nivel nacional. Esto ocasionó la pérdida de una ventana de seguridad que requirió una reprogramación con costos para la logística operativa. La sala del tribunal absorbió esto en silencio. Ahora no era solo un asunto legal. Fue un caso federal.
Penley tomó la carpeta sin decir palabra. Lo hojeó con cuidado, asintiendo una o dos veces mientras leía. Luego lo dejó a un lado y volvió su mirada hacia Bass. General, ¿cuánto tiempo lleva usted sirviendo en el ejército? 42 años, señor. ¿Alguna vez había sido arrestado antes de este incidente? No. ¿Alguna vez se ha presentado una denuncia contra usted por mala conducta? No, señor. ¿Crees que el oficial Dillard te tenía en la mira? Bass hizo una pausa. No por drama, sino por precisión. Creo que vio mi cara antes de ver mi placa. Esa frase no provocó aplausos. No tenía por qué ser así. Simplemente estaba allí, real, pesado e innegable. Dillard miró al suelo. En la galería se podía sentir a la gente repensando las cosas. Algunos habían entrado esperando una audiencia sencilla sobre un hombre que no seguía órdenes. Ahora estaban mirando a un veterano que había seguido cada orden que su país le dio, solo para ser detenido y acusado porque alguien no pudo ver más allá de un uniforme o no le importó. El juez Penley se frotó las sienes. Llevo 23 años en este banquillo. He visto todo tipo de casos. Fraude, asalto, robo, pero rara vez he visto uno que me hiciera cuestionar la integridad de los cimientos de esta sala del tribunal como lo ha hecho esto. Se volvió hacia Dillard, cuyas manos ahora agarraban el borde de la mesa. No está simplemente bajo revisión. A partir de ahora, su conducta será remitida a la Oficina de Investigaciones del Estado de Alabama por mala conducta procesal e informes falsos. Cualquier insignia pierde su significado si el hombre que está detrás de ella abusa de ella. Dillard no protestó. Él no pudo. Su abogado se inclinó y susurró algo. Dillard asintió lentamente. Penley se volvió hacia Bass. General, no creo que las palabras puedan compensar lo que ocurrió aquí hoy, pero espero que las acciones sí. Bass se puso de pie. Señoría, no vine a recibir castigo. Vine por la verdad. El juez lo miró largo rato y pensativo. Lo entendiste. Él levantó su mazo. Los cargos contra Reginald Bass fueron desestimados con perjuicio. Caso cerrado. El gavilán bajó. Todo quedó en silencio después. No por shock, ni siquiera por alivio, solo por comprensión. El tipo de actitud que se establece cuando algo falso es finalmente llamado por lo que es. Pero el verdadero cambio no se produjo en el banquillo. Estaba sucediendo ante los ojos de la gente que miraba. La sala del tribunal se vació lentamente, no porque a alguien se le dijera que se quedara, sino porque la gente no sabía cómo irse. Se sentaron allí con los brazos cruzados, sus ojos se dirigían al oficial Dillard, luego de nuevo al general Bass, como si todavía estuvieran tratando de reconstruir lo que acababan de ver. Dillard permaneció sentado, con los hombros encorvados y la mandíbula apretada. El alguacil le había quitado la placa sin hacer mucho ruido. Su arma ya había sido confiscada antes de la audiencia. Todo el procedimiento estándar una vez que se activa una derivación interna. Pero la mirada en su cara. No era miedo. Fue incredulidad. Como si acabara de darse cuenta de que esta vez no vendría nadie a limpiarlo. Bass se apartó de la mesa. Mientras lo hacía, el silencio se prolongó nuevamente. Se volvió hacia el coronel Beasley, quien le dedicó un pequeño y respetuoso gesto de asentimiento. Ningún apretón de manos, ninguna actuación, solo reconocimiento entre dos hombres que habían pasado sus vidas en sistemas donde los errores cuestan más que el tiempo. Cuestan vidas. Luego, por primera vez ese día, Bass se dirigió directamente a Dillard. Él no levantó la voz. No se acercó. Simplemente dijo, cuando alguien te pide tu número de placa, no es una amenaza. Es un derecho. Pensaste que intentaba provocarte, pero me estaba protegiendo. Dillard no respondió. Bass continuó. He estado en zonas de guerra donde la gente hablaba 10 idiomas diferentes y aún así encontraba la manera de respetarse. No podrías lograr eso en tu propio país. Dillard apartó la mirada. No quedaba nada más que decir. Bass se dirigió a la puerta y al pasar junto a la galería, una mujer de mediana edad,
de cabello canoso, recogido en una coleta apretada, habló: «General Bass, lamento que esto haya sucedido aquí». Se detuvo. La miró a los ojos. «Usted no hizo esto, pero lo permitimos». Negó levemente con la cabeza. «Dejar que algo suceda una vez no te define. Dejar que pase 2 veces sí lo hace». Tragó saliva con dificultad y volvió a sentarse. Afuera, el aire se sentía diferente. La luz del sol en el pavimento, los coches pasando por la calle principal. La vida seguía su curso, pero algo en el ritmo del pueblo se había alterado. 2 jóvenes estaban cerca de un banco observando a Bass pasar. Uno de ellos, probablemente de no más de 20 años, le susurró al otro: «Nunca había visto algo así, tío. Pensé que lo iban a meter en la cárcel». Su amigo respondió: «El tipo hizo una llamada y todo se volteó». «No», dijo el primero. «No lo volteó. Él simplemente dejó que la verdad hablara por sí sola». Dentro del juzgado, Dillard permaneció paralizado. Su abogado recogió el equipaje en silencio, evitando el contacto visual. El fiscal se dedicó a tomar notas sin sentido y el juez permaneció sentado un buen rato, sin mirar nada en particular, como si repasara cada vez que había aceptado un informe policial sin hacer más preguntas. No hubo conferencia de prensa ni ninguna declaración a los medios. A Bass no le interesaba nada de eso. No salió a la calle entre aplausos y titulares. Él simplemente caminó hacia su coche. Pero cuando abrió la puerta, notó que había un adolescente parado cerca de la acera, con una mochila colgada del hombro y el teléfono en la mano, grabando. «Señor», preguntó el adolescente, dudando. «Sí, solo quería agradecerte por defenderme. No mucha gente lo habría gestionado como tú lo hiciste». Bass sonrió suavemente. No para presumir, solo para él. La mayoría lo haría. Simplemente no han tenido que hacerlo todavía. Entonces se subió al coche, cerró la puerta y se sentó en silencio un momento. Pero el silencio esta vez no fue pesado. Se lo ganó, porque la ilusión se había roto, y lo que quedó fue algo mucho más duradero. Al caer la tarde, la noticia se había extendido mucho más allá del condado de Cobbville. Comenzó con un tuit, una foto borrosa del general Bass saliendo del juzgado, publicada por un estudiante de secundaria que había estado acompañando a su madre durante el servicio de jurado. El pie de foto decía: «Un tipo con un uniforme honesto acaba de ser arrestado injustamente por la policía de Cobbville». Hizo una llamada telefónica y la sala se volvió loca. En 2 horas, un periodista regional de Birmingham lo había republicado. Luego vinieron las publicaciones de Facebook, las capturas de pantalla granuladas, los videos apresurados de teléfonos celulares que mostraban a agentes federales entrando en un pequeño juzgado de Alabama con archivos gruesos y rostros ilegibles. Los medios locales captaron la noticia rápidamente, luego los regionales. Al anochecer, era noticia de primera plana. 2 estaciones en Alabama y Mississippi. Y con cada republicación, cada relato, la incredulidad se hacía más fuerte. ¿Por qué arrestaron a un oficial de alto rango del ejército en una carretera secundaria? ¿Cómo se puede cometer un error tan grave en una parada y aún tener el valor de reírse en el tribunal? No hay cámara de tablero, ni guardaespaldas. El teléfono de la oficina no dejaba de sonar. El alcalde dio una declaración poco entusiasta sobre la integridad procesal. El departamento de policía se negó a hacer comentarios, citando una revisión interna en curso. Pero la gente ya no esperaba explicaciones. Hablaban y no se callaban. Incluso en Cobbville, las conversaciones habían cambiado. En Sap's Diner en Mille Street, un hombre mayor sentado en la barra removía su café, viendo las noticias en un televisor polvoriento montado cerca del expositor de pasteles. «Ese chico hizo el ridículo», murmuró. La camarera, secando vasos detrás de la barra, no levantó la vista. «No, ese chico lleva años haciendo el ridículo». Por fin lo atraparon. 3 cabinas. Una mujer abrió su bolso y sacó un recorte de periódico doblado de hacía 2 años.
Un artículo corto sobre una parada de tráfico que terminó con un estudiante de secundaria llorando al borde de la carretera y sin cargos. El nombre T. Dillard estaba enterrado en la letra pequeña. En aquel entonces, nadie decía mucho. Pero ahora, todos escuchaban. En el campo de fútbol americano de la secundaria, los padres se reunían en pequeños grupos durante el entrenamiento, murmurando mientras veían a sus hijos hacer ejercicios. Uno de ellos, un ex policía militar, negó con la cabeza. Nunca había visto a un hombre comportarse así. Ni siquiera se inmutó, respondió su amigo. No hacía falta. Sabía lo que tenía detrás. De vuelta en Fort Polk, algunos oficiales consultaron el resumen del caso por canales internos. Un sargento lo imprimió y lo pegó en un tablón de anuncios bajo un titular que alguien garabateó con rotulador permanente. Conoce tus derechos, incluso cuando finjan que no los tienes. Mientras tanto, el nombre del oficial Dillard se había vuelto tendencia en línea. No por heroísmo, ni por sacrificio, sino por arrogancia. Y las grietas en su historial ya no eran rumores. Capturas de pantalla de las viejas quejas, declaraciones censuradas, los acuerdos. Todo se publicó en línea, recopilado por personas que nunca habían conocido a Bass, pero que reconocieron algo que habían visto demasiadas veces. No se trataba solo de un hombre en una sala de audiencias. Se trataba de la rapidez con la que alguien podía ser etiquetado como un problema, incluso después de 4 décadas de servicio, de lo frágil que se vuelve la verdad cuando se ve obligada a competir con el ego. Y se trataba de cómo el poder sin control se vuelve perezoso. Esa noche, el coronel Beasley hizo una llamada discreta para confirmar que el general Bass había regresado sano y salvo a la base. Está bien, fue la respuesta. Dice que solo se está poniendo al día con los correos electrónicos. Por supuesto que sí. Sin gira de prensa, sin entrevistas, solo de vuelta al trabajo. Y tal vez por eso la gente conectó aún más con la historia, porque Bass no se pavoneaba. No necesitaba que el mundo lo aplaudiera. Solo necesitaba que la verdad llegara a donde pertenecía. Pero lo que ninguno de ellos podía ver desde fuera de la sala era que Bass no había terminado. Aún tenía una cosa más que decir, y no sería ruidoso. Sería duradero. 2 días después, el juzgado del condado de Cobbille emitió un comunicado oficial. Breve, frío, claramente redactado por alguien que no quería decir mucho. Los cargos contra el general Reginald Bass fueron revisados y desestimados. El asunto del oficial Trent Dillard se remitió a la Oficina de Investigaciones del Estado de Alabama para una mayor investigación. No haremos comentarios adicionales por el momento. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna admisión de error, ninguna mención de las imágenes de la cámara corporal ni de la cámara del tablero de instrumentos desaparecida, solo una sumisión burocrática a la presión. Pero para entonces, el veredicto ya había resonado mucho más allá de los muros del juzgado. El general Bass estaba de vuelta en Fort Polk, sentado en su escritorio como si nada hubiera pasado. No colgó los documentos judiciales, ni siquiera guardó una copia. Lo que le importaba era que la verdad se sostuviera por sí sola. Había visto a suficientes hombres perderse, buscando venganza. Ese no era el objetivo. Aún así, esa tarde llegó una carta manuscrita. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel rayado. Lo observé todo. Al principio le creí. No voy a mentir. Pensé que era solo otro hombre que intentaba hablar por encima de su posición. Me equivoqué. Lo siento. Sin firma. Solo eso. Bass la dobló una vez y la guardó en un cajón. No necesitaba nombres. Las palabras eran suficientes. Mientras tanto, Dillard había sido puesto en licencia administrativa. Sin placa, sin patrulla. El correo electrónico de su departamento desactivado. Las furgonetas de noticias estacionaron frente a su calle durante 2 noches antes de rendirse. Se quedó dentro, con las persianas bajadas. El mismo pueblo que una vez lo apoyó ahora estaba tranquilo, distante, sin saber qué hacer con el hombre al que habían defendido por costumbre.
Su abogado emitió un comunicado. La rutina habitual. Mi cliente sostiene que siguió el protocolo lo mejor que pudo. Espera limpiar su nombre a través de los canales apropiados, pero ya nadie lo escuchaba realmente. La opinión pública había pasado página, no por aburrimiento, pero resolución. La verdad se había aireado ante ellos página a página. Y el veredicto no era solo legal. Era personal. Todos los que observaban habían visto lo que sucedía cuando alguien como Bass decidía actuar en silencio, sabiendo quién era, negándose a ser provocado. Nunca alzó la voz, nunca pidió compasión. Simplemente se mantuvo firme con claridad. En Cobbille, la gente hablaba menos ahora, al menos de él. Se oía su nombre en las barberías, iglesias, colas en los supermercados, pero no con burla, sino con reflexión. Reflexión silenciosa. En la biblioteca municipal, un profesor de historia preguntó a un grupo de estudiantes, ¿por qué creen que el general no trajo un abogado? Un chico levantó la mano. Porque quería que lo escucharan, no que alguien explicara por él. Ella asintió. Y ese fue el legado. No la victoria en el tribunal, ni las carpetas llenas de pruebas, sino que alguien vio la injusticia y no ladró. No arremetió contra él ni amenazó con demandas. Simplemente se metió en un sistema que lo tenía en su contra y dejó que el sistema lo expusiera. Más tarde esa semana, el juez Penley fue visto caminando hacia su auto después del horario de oficina. Un reportero lo detuvo, con la grabadora ya en marcha. Juez, algo que quiera decir sobre el caso Bass. Penley hizo una pausa, bajó la mirada un momento como si buscara las palabras adecuadas. A veces la verdad se presenta disfrazada de silencio y permanece en silencio hasta que la sala se ve obligada a callar. Entonces se subió a su auto y se marchó. Dentro de su camioneta, Bass tenía una pequeña carpeta con fotos. No fotos de guerra, ni medallas, solo instantáneas de sus hijos, su esposa, viejos amigos con los que había servido. Encima había una foto de su padre en uniforme tomada en algún momento de 1967. Ese hombre había visto cosas peores. Ese hombre nunca recibió la disculpa. Bass tampoco la necesitaba. Pero esta generación lo recordaría, no por los titulares, sino porque la historia la hacía imposible de olvidar. 2 semanas después, Reginald Bass estaba sentado en su porche a las afueras de Leville, Luisiana. Era una modesta casa de ladrillo, nada ostentoso. Algunos vecinos lo saludaron mientras caminaban. Pasado, pero la mayoría simplemente seguía adelante. Para entonces, la historia se había calmado. El ciclo de las redes sociales se había vuelto más ruidoso, más llamativo. Pero a Bass no le preocupaban los titulares. Observó cómo el sol se ponía tras las copas de los árboles. Un cuaderno desgastado descansaba en su regazo, abierto por la mitad. No era un diario. No tenía uno, solo un lugar donde a veces anotaba ideas que merecían la pena recordar. En la página, había garabateado una frase que una vez escuchó de un mentor: tu silencio solo importa cuando sabes lo que protege. Observó las palabras un rato. La mayoría de la gente no había entendido por qué no salía en televisión nacional, porque no daba una conferencia de prensa, ni demandaba al departamento de policía de Cabell, ni exigía tiempo en antena a algún presentador de horario estelar ansioso por otro momento viral. Pero ese no era el punto. La lección no estaba en el ruido. Estaba en la moderación. No quería que la gente recordara cómo ganó. Quería que recordaran porque nunca tuvo que levantar la voz. Su voz para hacerlo. Más tarde esa noche, recibió un mensaje de video de una escadete. Una joven oficial negra, ahora destinada en Dakota del Norte. Su voz se quebró ligeramente al hablar. Señor, observé su audición. He lidiado con lo mismo más veces de las que quiero admitir. Me hiciste sentir como si no estuviera loca, como si no fuera la única a la que le decían que mantuviera la cabeza gacha. Me hiciste sentir visto. Bass no respondió de inmediato. No lo necesitaba. Ese mensaje no era para felicitarse. Fue un marcador,
Una prueba de que la forma en que uno se comporta importa, incluso cuando nadie aplaude. En Fort Polk, lo sucedido ya no era solo una charla de cuartel. Los comandantes sacaron la transcripción durante las reuniones informativas de liderazgo, no para resaltar el conflicto, sino para mostrar cómo se ve la compostura cuando se pone a prueba. Como la disciplina no se trata solo de ejercicios y códigos de vestimenta. Se trata de la postura cuando las cosas se ponen difíciles. Un oficial de alto rango lo expresó claramente. No enseñamos a la gente a luchar todas las batallas. Les enseñamos cómo elegir cuáles vale la pena afrontar. Mientras tanto, en Cobbille, las cosas continuaron tranquilamente. El nombre del oficial Dillard fue eliminado de la lista activa. Todavía no había habido una resolución oficial, pero pocos creían que volvería a llevar la insignia. Se programó una nueva sesión de capacitación para el departamento. Ética obligatoria, desescalada y cumplimiento de las cámaras corporales. Tarde, pero necesario. En el tribunal, el juez Penley había ordenado una revisión procesal de cómo se manejaban las quejas civiles. Y esta vez no se tomó sus resúmenes de Clark al pie de la letra. Pequeños cambios, pequeños movimientos, nada grandioso, nada llamativo, pero real y voz. Él todavía se despertaba a las 5:30 todas las mañanas. Todavía corría sus 2 millas habituales y todavía llamaba a sus nietos todos los domingos por la tarde. Pero cuando la gente lo reconocía ahora en el supermercado o en la fila de la oficina de correos, no era por medallas o historias del extranjero. Fue por la forma en que se paró en un lugar destinado a intimidar y no vaciló. Un día, una universidad local lo invitó a hablar. No se trata de guerra, ni de tácticas, sino de liderazgo, de qué hacer cuando tu silencio se confunde con debilidad y cómo dejar que la verdad haga el trabajo. Él estuvo de acuerdo. Al final de su charla, un estudiante hizo la pregunta final. ¿Qué te dio la fuerza para mantener la calma cuando sabías que estaban mintiendo? El jefe pensó en ello. Luego dijo, no estaba tranquilo porque no sentía nada. Estaba tranquilo porque sabía que en cuanto reaccionara como esperaban, perdería la única arma que tenía, mi control. Cerró el cuaderno, se levantó del taburete y salió de la habitación en silencio. Porque la verdad ya se había dicho. Si esta historia significó algo para ti, si te recordó a alguien a quien respetas o a alguien que has sido, compártela. Deja que los demás vean que la dignidad no siempre grita. A veces simplemente entra, se queda quieta y espera a que las mentiras se derrumben. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias que no solo entretienen, sino que hablan.